Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver el simulacro de Excel Expert etapa 1, modelo 1, en la que tenemos que realizar en la primera pregunta un filtro avanzado. Sí, nos pide la primera pregunta, filtros avanzados. Nos está solicitando los productos de la categoría lácteos. Sí, entonces lo que les recomiendo siempre, y eso lo hemos trabajado en clase, es que tenemos que copiar la información. Sí, categoría lácteos. Muy bien. Y carnes. El detalle está que si analizamos una sola celda con lácteos y carnes es imposible. Por lo tanto, en este caso vamos a manejarlo como si fuese un filtro con un O, es decir, copiándolo a otra línea. Luego también nos indica que debe de tener un promedio de unidad entre 30 y 33. Precio por unidad, 30 y 33. Es decir, que vamos a manejar un rango de datos. Por lo tanto, cuando se trabaja un rango de datos, se tiene que copiar la información, pero por partida doble. Sí, entonces ahora vamos a construir el criterio diciéndole que un precio por unidad entre 30, es decir, mayor o igual a 30 y menor o igual a 33. ¿Sí? Pero no nos está diciendo que sea este precio por unidad exclusivamente para lácteos. En la indicación también entonces se va a repetir para lo que son las carnes. Listo, entonces ya tenemos aquí. Además nos está pidiendo que debemos analizar las unidades en existencia mayores e iguales a 100. Unidades de existencia mayores o iguales a 100. Mayor o igual a 100. Sí, muy bien. Ya tenemos construido este criterio. Y ahora vamos a aplicar el filtro avanzado. Vamos a revisar, nos está pidiendo mostrar el resultado a partir de la celda K1. Mostrar el resultado a partir de la celda K1. Eso es lo que nos pide en misma hoja. Y vamos a comparar el resultado. Pero K1 es la primera fila. No, en este caso yo voy a trabajar desde K11. Quizás haya habido un pequeño detalle con el pedido que nos hacen. A ver, vamos entonces para aplicar el filtro avanzado. Ficha datos avanzadas, nos damos cuenta y tenemos que verificar siempre que toda la tabla se seleccione, y luego vamos a seleccionar nuestro rango de criterios. Los tenemos aquí. Como nos pide que la información se muestre en otro sector de la tabla de la hoja de cálculo, vamos a decirle copiar a y vamos a poner a partir de K11. Aceptamos y tenemos ahora sí 9, 31, 32, 53 y 55 es el resultado que está en la hoja de respuesta de Cybertech. Y con eso estamos terminando la primera parte. Si la respuesta les ha salido de esta forma, entonces ya tienen 2 puntos. ¿Sí? Así de sencillo y rápido. La siguiente parte de la pregunta número 1 nos está pidiendo aplicar el filtro avanzado, pero en otra hoja. ¿Sí? La recomendación en este caso es, primero, ponerle nombre a toda nuestra base de datos. ¿Sí? Justo en el examen también, en la prueba, en el simulacro, nos está diciendo que toda esta hoja tiene que llamarse datos 1. Muy bien. Datos 1. Listo. Ese nombre nos va a servir más adelante para poder llamarlo desde la otra hoja. Luego tenemos que aplicar un filtro avanzado para mostrar los nombres de los productos que inician con queso. Ojo, inician con queso. Estos son nombre de producto.
Si nos están diciendo que los productos inician con la palabra queso, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la palabra queso, pero le voy a decir a Excel que debe buscar la palabra queso, pero no importa cuántos caracteres hay después. Le vamos a dar entonces, después de queso, asterisco. ¿Sí? Entonces, ojo, habría que verificar más adelante si el criterio es exactamente el asterisco después de la palabra queso, o en algunos casos, en algunos ejercicios también con un pequeño espacio. ¿Sí? Eso hay que verificar cuando tengamos el resultado. Ese pequeño detalle a veces nos afecta. Bueno, para mostrar los nombres de productos que inician con queso de la categoría lácteos. Muy bien, categoría lácteos. Vamos a seleccionar aquí categoría lácteos. Categoría lácteos. Y con unidades pedidas entre 20 y 45. Allá, unidades pedidas entre 20 y 45. Y como ya les había mencionado, cuando estamos trabajando con un rango de datos, se copia dos veces y vamos a decirle entre 20 y 45. Listo, debería ser todo. El resultado se debe mostrar a partir de la celda A5. Muy bien, a partir de esta celda debería ser el resultado. Ok, entonces si nos pide a partir de esta celda, vamos a mover los criterios un poco más arriba. Listo. Ahí está. Muy bien, el resultado tiene que salir a partir de la celda A5, y además nos está pidiendo que solo se deben mostrar algunos campos. Muy bien, en el anterior ejercicio, cuando seleccionamos la celda, simplemente aplicamos nuestro filtro avanzado. Le dijimos que se tiene que copiar a otro lugar, y en este sector copiar a, si recuerdan muy bien, simplemente seleccioné una celda. En esa oportunidad fue K11, y automáticamente cuando presionamos aceptar se copiaron todos los datos. Cuando en el ejercicio te pidan copiar algunos campos, entonces, como nos están pidiendo solo algunos datos, lo que vas a tener que hacer aquí es copiar los campos que nos están pidiendo: nombre de producto, proveedor, categoría y unidades pedidas. Solamente estas columnas tienen que salir como resultado, y para eso lo que vamos a hacer simplemente es copiar en este sector. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tengamos que aplicar el filtro avanzado en el área de salida, copiar a, vamos a seleccionar. En el anterior ejercicio hacíamos un clic, aquí seleccionamos. ¿Sí? Y una recomendación: la celda activa no puede estar inmediatamente después de este encabezado, porque si no les va a salir este error. ¿Vieron? Eso ocurre porque al seleccionar esta celda, Excel automáticamente va a querer reconocerlo como una tabla origen de donde se va a sacar la información. No queremos eso, por lo tanto seleccionamos unas celdas más abajo, avanzadas, y recuerdan que pusimos nombre a la tabla, a la base de datos. Aquí se va a utilizar. Presionamos la tecla F3 para llamar al nombre del rango datos 1, luego
hacemos el procedimiento tal cual como habíamos practicado antes. Seleccionamos nuestro rango de criterios, copiar a otro lugar, y ahí estaba la diferencia con el otro ejercicio en la que hacías un clic a una celda. Aquí seleccionas todas las celdas que habíamos copiado, presionamos aceptar y tenemos ahí como resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros, 6 productos que empiezan con la palabra queso. Y en el simulacro de Cybertech también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, ahora sí, si logras llegar hasta este punto, ya tienes ganado, valga la redundancia, 4 puntos. Pregunta 2. Nos están pidiendo trabajar en la hoja validación de datos. Sencillo, fácil. Validación de datos. Nos están pidiendo trabajar con la columna cantidad. ¿Sí? Valide el campo cantidad para que solo se puedan ingresar valores entre 10 y 35. Sencillo, rápido, no te demores. Columna cantidad, lo seleccionamos. Ficha datos, validación de datos. Y nos está diciendo entre 10 y 35. No nos dice si tiene que ser números decimales, pero estamos hablando de cantidades, entonces tiene que ser un número entero. Entre 10 y 35. Configura un mensaje de error, estilo advertencia. Allá, mensaje de error que sea de estilo advertencia, y el contenido del mensaje va a decir solo ingresar cantidades. Solo ingresar cantidades. Solo ingresar cantidades entre 10 y 35. Muy bien, eso. Y ojo, que aquí hay un pequeño detalle. En esta oportunidad sí han puesto un título. Gran error. Gran error. Muy bien, aceptamos. Y ahora ingresamos un valor. Ahí está, gran error. Sí, debe ingresar entre 10 y 35. Ingresamos un valor y nos acepta. Sí, muy bien. Terminaste ese punto o esa pregunta y ya tienes 2 puntos más. Vamos. Usar la función sumar.si en la hoja funciones matemáticas. Sumar.si. Función si. Sencillo, fácil, no te compliques. Lo que vamos a hacer aquí simplemente es recordar que si este es el criterio, por lo tanto en la parte superior te está indicando cuál es el rango de donde vas a sacar ese criterio, para que recuerdes. Y eso es lo que siempre les menciono, tienes que aprender a leer lo que son las sintaxis. Sumar.si. Sí, acá tenemos el rango, el criterio, y les había indicado siempre que el criterio tiene que estar o tiene que pertenecer al rango. Tú recuerdas ese dato y el resto fluye solo. Sí, el criterio viene del rango. El criterio viene del rango, el rango es categoría. Entonces vamos a aplicar sumar.si rango, allá categoría. Muy bien, vamos a seleccionar el campo categoría. Listo, coma. Estoy presionando coma. Ojo, hay un detalle aquí con la coma. Si la configuración de tu computadora, como estás observando en el mío, la sintaxis me pide que ingrese punto y coma. Verifica eso siempre. Es por la configuración del Excel. Criterio. Voy a seleccionar la celda K4. ¿Por qué lo hago de esta manera? Para ya no escribir. Entonces, en algunos ejercicios anteriores habíamos puesto esto. Comillas. Bebidas. Cerrábamos comillas.
Pero como ya tenemos aquí una celda que tiene nuestro criterio, simplemente lo utilizamos seleccionándolo. Y luego vamos a trabajar con el rango de suma, es decir, nos está pidiendo sumar el total de unidades de existencia. Voy a sumar unidades de existencia. Ya. Listo, cierro paréntesis, presiono Enter y ya tengo el primer resultado, que es 1448. ¿Coincide con el simulacro? Sí. Tenemos que acelerar el procedimiento. Tranquilamente podríamos copiar aquí, pero me imagino ya te has dado cuenta de un error al copiarlo. Sí, no van a coincidir los resultados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a este último casillero, a la última celda, y observamos los rangos de criterio y del rango donde va a salir la información, se están moviéndose. Para eso tenemos dos opciones. Recuerda, dos opciones. Primera opción, inmovilizar con F4 los rangos de donde se va a copiar la información. Y con eso tranquilamente puedes copiar y el resultado va a coincidir. Pero me van a decir, antes copié y sí coincidió el resultado. Tuviste suerte. Ya no siempre te va a acompañar esa suerte. La otra opción que podemos utilizar aquí es básicamente esta: seleccionar toda nuestra tabla, nuestra base de datos, y ponerle nombre al rango, o en este caso a todas las columnas. ¿Sí? Recuerda, te vas a la ficha fórmulas y le das a la opción de crear desde la selección. Utilizamos fila superior, aceptamos, y cuando plantees la fórmula, simplemente harías esto: sumar punto sí, rango, categoría, empiezas a poner categoría y por ahí va a salir, ¿ve? Salió el rango, categoría, coma, criterio, punto y coma, criterio, punto y coma, el rango que se va a sumar, unidades de existencia, unidades en existencia. Listo, cerramos paréntesis y Enter. Ahora sí, copiamos nuestra fórmula y no vas a tener la necesidad de estar inmovilizando con F4, sino simplemente utilizas el nombre de los rangos. Bien, dos opciones. ¿Cuál se te hace mucho más fácil? Tú lo decides al momento de dar tu prueba. En la hoja tablas dinámicas. Aquí vamos a tener que hacer una observación. Las tablas dinámicas son sencillas de trabajar, pero el resultado en este simulacro no va a coincidir, o de repente sí, a la primera, si es que te sale. Pero si vas cambiando algunos datos, alguna celda, le vas presionando Enter, las fechas van a cambiar. Aquí, en esta columna que te estoy señalándote. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de estas celdas tenemos la fórmula aleatorio. Esta fórmula, como su nombre lo dice, asigna valores de forma aleatoria, lo que traducido al formato de fecha hace que manejes diferentes fechas. Por eso no te preocupes, los resultados no siempre van a ser igual. Lo que sí tienes que revisar es que el formato, la estructura de la tabla dinámica sea la misma. Bien, vamos a empezar. Insertar tabla dinámica. Y listo, nos pide trabajar con esta tabla. Se tiene que copiar a un lugar en particular. Vamos a decirle que copie aquí. Perdón.
Aceptamos y vas a hacer el mayor esfuerzo en arrastrar las celdas. ¿Sí? Arrastramos, pero ojo, aquí ya me sale como en el simulacro, como en el examen, agrupado. Eso es porque la versión de Excel esta versión de Excel lo que hace es de manera intuitiva revisar qué posibilidades se necesitan. Pero en la versión 2013, la que tú estás manejando, la que tenemos en el colegio, no te va a ayudar. Entonces tú vas a tener que darle clic derecho a las fechas, agrupar y allí utilizar esas agrupaciones. ¿Ya? Agrupar, seleccionas, aceptas y luego se va a aplicar según la prueba del simulacro un filtro para mostrar la información de solo 2015. Listo, 2015. Luego también nos está pidiendo que mostremos las categorías de los productos y de las categorías de los productos los nombres de los productos. ¿Ya? Está saliendo una tabla muy amplia. No te preocupes porque después te va a pedir que reduzcas esa información. ¿Ya? En realidad la tabla es bien amplia, pero en el simulacro nos han mostrado una primera parte. Luego nos piden la suma de precio por unidad. Precio por unidad, inserto el campo y ya está como suma de precio por unidad. Ya está. Pero de forma adicional nos están pidiendo que mostremos la suma de la proyección al 25% de los productos. Eso se trabaja con un campo calculado. Esa opción se encuentra en la ficha Analizar, Campos Calculados. Y acá vamos a plantear la fórmula. Nos pide que llamemos suma de proyección 25%. La fórmula es sencilla. Primero, si desean, vamos a calcular el 25%, que sería precio por unidad por 0.25. Ese es el 25%, pero como yo quiero mostrar el precio por unidad con el 25%, entonces tengo que sumarle a ese 25% el precio por unidad. Listo. Esa es una opción. ¿Sí? La otra opción también podrías haber hecho simplemente, a ver, por un instante, olvídate de esto. Tranquilamente pudiste haber multiplicado por 1.25 y de esa forma también te salía el resultado. Puedes intentarlo de las dos formas. Aceptamos y listo. Ya está. Ya se está apareciendo, pero en nuestro resultado salen dos columnas adicionales. No te preocupes, eso es parte de la ficha diseño en la que tú vas a activar o desactivar la columna de los totales, ¿no? Así de sencillo. Pero me van a decir, seguro profesor, todavía no tiene la forma de lo que nos están pidiendo. Bebidas, café de Malasia, la cerveza está a un costado, entonces también te recuerdo que eso es parte del diseño. No te preocupes. Ahí está. Ya tenemos nuestra tabla dinámica y ahora simplemente lo que vamos a hacer es darle la combinación de colores, la que nos esté solicitando. Quizás es esta, me parece que sí. Y listo, ya tenemos nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Ya estamos en la pregunta 4, pasamos a la pregunta 5, gráfico dinámico. Vamos a trabajar con la hoja gráfico dinámico. Elabora un gráfico dinámico en la misma hoja que muestre el promedio del importe. Allá. Insertar gráfico dinámico.
en la hoja existente. Aceptamos. Y lo primero que me preguntaron algunas: profesor, ¿cómo puedo hacer para que salga solo el gráfico y no aparezca la tabla dinámica? Te recuerdo que ambos trabajan juntos, no puedes separarlos, ¿ya? Lo que podríamos hacer simplemente es poner nuestro gráfico encima de la tabla y ya no se va a ver. ¿Sí? Algo sencillo. Elabora un gráfico dinámico en la misma hoja que muestre el promedio de importe. Importe el promedio. Pero sale suma, no te preocupes, le hacemos clic, configuración del campo y le ponemos promedio. Promedio del importe. Por categoría. Por categoría. Ahí está. Por categoría. Utilizando proveedor como filtro. Utilizando al proveedor como filtro. Ya está. Categoría. Pero nuestros gráficos no se parecen todavía. Eso es porque ahora tenemos que configurarlo. Es un gráfico de tipo 3D. ¿Sí? El gráfico que nos piden en el simulacro es este de aquí. Listo. Profesor, no salen los mismos valores. Sale de 0, 500, 1000, 1500. No te preocupes, eso simplemente es cuestión de acomodar nuestro gráfico. Lo puedes ampliar, lo puedes reducir. Profesor, no sale la leyenda. Ya está bien, lo vamos a quitar. Más leyenda, bueno, lo quitamos. Y a nuestro título, sí, eso sí tenemos que escribirlo, no sale automáticamente. Promedio de importe por categoría. Listo. Y así de sencillo, así de rápido, y hemos terminado con esta pregunta. Y tenemos 3 puntos más. ¿Sí? Pregunta 6. Estadísticas, funciones estadísticas. Bebidas. Sí, entonces necesitamos utilizar las funciones estadísticas para hallar el número de productos por categoría y el valor que más se repite. Contar puntos sí. Pero eso significa que vamos a trabajar con algunos datos. Entonces vamos a usar también esta opción. ¿Recuerdas ponerle nombre a toda la tabla? Fórmulas, crear desde la selección, código producto, columna izquierda quitamos, mantenemos fila superior, ya está. Contar puntos sí. Perdón, me equivoqué. Contar puntos sí. Rango. Rango es categoría. F3 también podemos usar aquí. Y vamos a decirle categoría. Mira, automáticamente se ha seleccionado. Coma. Criterio. Oh, Dios. Ya sé. Criterio. Cerramos paréntesis. Y listo. Doble clic aquí en este puntito. Y ya tenemos todos los resultados y hemos terminado. Valor que más se repite. Entonces vamos a tener que identificar exactamente cuál es la función que se va a necesitar trabajar aquí. Bueno, entonces la función que se va a utilizar es moda 1. Sí, entonces simplemente acá nos pide del importe, seleccionamos, o si no ponemos lo que es el rango. Luego aquí vamos a poner el stock y aquí
Moda 1. Ya, aquí vamos a tener que seleccionar toda esta columna. Listo. Entonces ya tenemos ahí 2 puntos más. Pregunta 7. Pregunta 7, creación de escenarios. La creación de escenarios, ahí tenemos la muestra, así debe terminar tu ejercicio. Te está pidiendo crear los siguientes escenarios: optimista y adecuado. Y tenemos ahí valores actuales. La creación de escenarios se realiza se va a usar desde análisis hipótesis, administrador de escenarios, y aquí vamos a agregar los escenarios que nos están pidiendo. Nos está pidiendo el optimista, donde nos está diciendo que se debe cambiar el porcentaje del mes de enero y febrero. Entonces, enero y febrero. Enero y febrero, en la que el porcentaje de enero será el 20% y el mes de febrero será el del 18%. Luego nos pide trabajar con un escenario adecuado. Pero para el escenario adecuado se va a modificar febrero y marzo. En la que los valores serán para febrero 16% y para marzo será de 18%. Muy bien, ya tenemos los valores. Y ahora vamos a elaborar el resumen. Y nos indican que la celda resultante será F21, donde está el resultado. Aceptamos y ya tenemos ahí nuestra respuesta. Celdas cambiantes, ahí tenemos los resultados. Muy bien, ahora sí, con eso hemos terminado el primer simulacro. Si todo lo han desarrollado de esta manera, estarán obteniendo su nota 20.